No es una respuesta. Leamos un pasaje de la Biblia acerca de una mujer que oró con toda la sinceridad del mundo, en 1 Samuel 1, del 1 al 20. Ana oró y Dios contestó de una manera muy hermosa. Ahora leamos otro pasaje de unos hermanos que oraron sinceramente y con todo el corazón, en Hechos 12, del 1 al 16. Volvamos a Ana. ¿Qué si Dios no le hubiera contestado y dado ese hijo que pidió? ¿Qué si Dios hubiera dicho a Ana no? ¿Qué si Dios hubiera dicho a esos hermanos que oraban por Pedro, no voy a librar a Pedro? ¿Vieron el versículo 2, lo que le pasó a Jacobo? Esos mismos hermanos seguramente, que también oraron por Pedro, también oraron por Jacobo. Estoy segura que oraron tan sinceramente por él. ¿Por qué contestó Dios de esa manera? A veces Dios contesta nuestras oraciones con un gran sí. Nos concede lo que hemos pedido. Nos da gran gozo porque vemos cómo trabaja Él en nuestras vidas, dándonos contestaciones bonitas a nuestras oraciones. Pero a la vez Dios, en su misericordia y conocimiento de todo, a veces dice no, y otras veces dice espera. ¿Qué hacemos cuando Dios contesta así? ¿Nos desesperamos? ¿Nos desanimamos? ¿Pensamos que Dios no nos escucha? ¿Que no nos ama? ¿Que no quiere lo mejor para nosotras? Porque nosotras siempre sabemos lo que pedimos, que es lo mejor, ¿verdad? No es así. Permítame contarles una historia muy bonita de una contestación a oración que por muchos años fue difícil de entender. Amy nació en el país de Irlanda. Cuando era niña pequeña vivía cerca del mar. Le encantaban los colores y los sonidos del mar, pero más que nada le encantaba el color azul. Su madre tenía ojos azules hermosos, y Amy comenzó a desear los ojos de su mamá. Sus ojos eran de color café, bonitos ojos, llenos de vida, observando todo alrededor, pero de color café. Amy había oído del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo desde que era bebé. Ella sabía que Jesucristo vino del cielo a la tierra para morir por los pecados, que todos, incluyendo a ella misma. Ella sabía que había resucitado de entre los muertos. Lo oía en la iglesia todos los domingos y todas las noches. Su familia tenía un tiempo de oración y enseñanza bíblica. Sus padres le habían enseñado vez tras vez que Dios contesta las oraciones. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Amy solo tenía 3 años cuando un día le pidió al Señor que le concediera ojos azules. Una noche antes de acostarse, se arrodilló junto a su cama y sinceramente con el corazón lleno de gozo le pidió a Dios que le diera ojos azules. Se durmió tranquila, llena de paz, pensando en las palabras de sus padres. Dios siempre contesta nuestras oraciones. En la mañana despertó feliz, sabiendo que Dios le había contestado. Se paró en una silla para asomarse en el espejo, segura que iba a ver unos hermosos ojos azules. Pero no, solamente vio ojos cafés. Trató de no llorar, pero en ese momento algo importante le ocurrió. Tal vez lo oyó en un susurro, tal vez su madre entró al cuarto en ese momento y le dijo, tal vez Dios mismo le estaba ayudando a entender un secreto que recordaría toda su vida. No es una respuesta. Esas palabras le llegaron a la mente como si alguien se las hubiera dicho en voz alta. Ella había pensado que Dios no le estaba escuchando cuando oró. Ella pensó que no le contestó. Pero Dios le contestó. No es una respuesta. Cuando Amy creció, fue a la India como misionera. Estaba ansiosa por aprender el idioma para poder contar la historia de Cristo y de su amor a la gente de la India. Pero más difícil que aprender el idioma y aguantar el clima tan caluroso y árido de ese país fue el entender las costumbres. A veces deseaba disfrazarse y caminar en el mercado, entrar en los templos para entender más de la religión de la India. ¿El templo? Sí, era el lugar apropiado para llegar a entender la vida religiosa de ese lugar. Pero ¿cómo entrar ahí? La gente sospecharía de una mujer blanca. Era netamente prohibido a un extranjero entrar en el templo, pero Amy quería saber, ¿qué estaba pasando tras esas enormes puertas en esos templos? ¿Qué tipo de Dios adoraban? ¿Cómo adoraban?
La India era una tierra de muchos secretos y Amy decidió averiguar alguno de esos secretos. Tenía muchos deseos de hablar a la gente del amor de Dios y de Jesucristo, quien había sufrido por ellos, para librarlos de sus pecados. Tenía que hablarles del Señor Jesús que había muerto y resucitado para darles perdón. Pero ¿cómo hacerlo? Amy sabía que su Padre Celestial tenía la respuesta y se la mostraría. Y así fue. Experimentó hasta encontrar que en vez de tomar el café, podía marcharse la cara con ese café hasta parecer una mujer de la India, con una piel de color café hermoso. Se vistió de la ropa de las mujeres de la India, un sili, un vestido largo con mangas cortas y un sari sobre la cabeza y bajo un brazo. Sus hermanos misioneros la vieron y dijeron: «Sí, te ves bien, es un buen disfraz». Amy sonrió. ¿Funcionaría su plan? Al entrar al templo nadie se daría cuenta de ella porque tenía la piel del mismo color que la demás gente. Y una de sus amigas dijo: «Qué afortunado es que tienes los ojos cafés y no azules. Nunca pasarías por una mujer de la India con ojos azules». ¿Ojos azules? ¿Se dieron cuenta? En ese momento Amy recordó su oración contestada cuando era niña, con un no. Lo recordó como si hubiera pasado hacía una semana. Dios le había dicho no. Ahora entendía la razón para esta contestación que le había dado tanta tristeza cuando era niña. Ella necesitaba ojos cafés. Dios sí le había dado la mejor respuesta. Sí, a veces Dios te dice no, no te desanimes. Él tiene un propósito que en este momento no puedes entender o saber, pero Él sí sabe lo que hace y te ama tanto que te contesta no. Amy sabía que no hubiera podido entrar al templo con ojos azules, hubiera estado en grave peligro, pero disfrazada ella pudo así descubrir los secretos del templo. Para terminar la historia, descubrió que había un ídolo grande y horrible en el templo que la gente adoraba y temía. El templo era un lugar sumamente sucio, oscuro y lleno de muchos terrores. Descubrió que había niños en el templo vestidos elegantemente, bien cuidados, con joyas de oro, de la edad de 4 años hasta 10 años, que vivían ahí mismo. Pero cuando Amy les veía los ojos, notaba que vivían en terror, buscando algo con los ojos tristes y sin esperanza. Descubrió que eran esclavos del ídolo y servían como prostitutas y prostitutos para los sacerdotes. Esto no se consideraba malo, porque era parte de la religión. Como pueden imaginar, Amy se horrorizó cuando conoció lo que estaba pasando y comenzó a hacer algo. ¿Qué piensan que hizo? Decidió rescatar a esos niños de esa vida horrible, llena de terrores, peligros y hombres viles. No fue fácil. Primero tenía que saber por qué estaban ahí esos niños. Averiguó que a veces cuando una madre moría, el papá vendía a sus hijos al templo. Otras veces, cuando una familia muy pobre no tenía suficiente para comer, vendía a un hijo o una hija al templo para tener con qué comer. Una que otra madre vendía un hijo o hija al templo para ganar mérito con los dioses. Si un niño estaba enfermo, en ocasiones los padres cometían dárselo a los dioses y sanaban. Otros daban a su hija mayor a los dioses como ofrenda. Al pasar los años, Amy rescató cientos de niños, y cuando murió, muchos años después, había un hogar para niños rescatados. No fue un trabajo fácil, sufrió muchísimo. A veces tenía que comprar a los niños con el poco dinero que tenía. Frecuentemente, sus propios hermanos misioneros le criticaban y no entendían lo que estaba haciendo. Estaba en peligro siempre, porque los sacerdotes no querían que ella se llevara a sus niños, y ellos tenían mucho poder sobre la gente. En ocasiones venía gente gritando a su puerta, hasta tirando piedras, pero siguió adelante, y Dios le recompensó en gran manera por su trabajo. Hoy día, más de 35 años después de su muerte, el trabajo que Amy comenzó sigue. Hay una organización que sigue cuidando a estos niños y enseñándoles del amor de Cristo. La costumbre de dedicar niños al templo es ilegal en la India ahora, pero aún hay personas que deben explotar y hacer daño a esos niños. Esta organización busca a este tipo de niños y les da un hogar seguro y cristiano. ¿Y dónde empezó todo? Con una oración contestada por Dios con un no. Dios conoce muy bien nuestras necesidades.
Dios sabe cómo nos va a usar para su gloria y tenemos que descansar en Él, sabiendo que Él es mucho más sabio que nosotros. Él nos da o no nos da lo que es mejor para nosotros. ¿Ha usted pedido por algo a Dios? ¿Sufre de alguna enfermedad? ¿Tiene un marido inconverso? ¿Sus hijos andan mal? ¿Problemas financieros? ¿Ha pedido y pedido a Dios una solución y le parece que no la escucha? ¿Que no le contesta? Tal vez le está contestando y usted no está reconociendo la respuesta. Tal vez Dios está diciendo no. No te sano porque mi gracia te es suficiente, porque me glorificaré en tu enfermedad. Tal vez está diciendo espera. Espera porque tu marido se va a salvar, pero en mi tiempo, dice Dios. Espera. Tu hijo se enderezará, pero quiero que dependas más de mí. Espera en tus problemas financieros. Quiero que aprendas a depender solamente de mí. Cualquiera que sea el problema que tengas, lo que estés pidiendo a Dios, dale las gracias por la solución, aunque la respuesta sea sí, no o espera.